Somos una red de profesionales con más de 100 años en Chile. Somos la suma del talento de miles de colaboradores en el mundo. Día a día construimos una ruta de valor, cimentada en la excelencia y centrada en las personas, generando confianza para hoy y mañana. Nos hacemos cargo de los grandes desafíos que se están produciendo en el mundo. Creemos en la palabra equipo, porque solo un trabajo colaborativo convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidad. ¿Estás listo para marcar una diferencia y crear valor para un mundo distinto? Nosotros sí. A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy. Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Para nosotros es un agrado poder recibirlo en nuestra casa, en la casa de PwC, así que sean todos muy bienvenidos. Junto al Diario Financiero, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva modalidad de encuentros de la comunidad tributaria, una modalidad híbrida, en la cual vamos a estar en forma presencial y en forma online, entregando contenidos tributarios que en esta mañana me acompañan dos profesionales del área de impuestos que ustedes ya relativamente conocen, Natalia Núñez y Cristian Delgado, con los cuales abordaremos dos temas que queremos principalmente, como habíamos comprometido en la reunión anterior, hacer una entrega un poco menos conceptual, sin olvidar la parte concepto, pero tratar de abordar un poco más didáctico en términos de ejercitación, de cómo se hacen las cosas, más que decir de cómo se hacen. Entonces, hemos incorporado algunos ejercicios en lo que corresponden a estas presentaciones que haremos durante este periodo comercial 2023. Se me salió lo tributario con el periodo comercial. Perdón. Entonces, en forma adicional, una vez que abordemos el tema que hoy hemos escogido, que es básicamente patrimonio tributario. Y patrimonio tributario entendiendo como una herramienta relativamente antigua, que dice relación con una mecánica de determinación que la propia ley me ha establecido, que ha sufrido modificaciones en el último tiempo, pero que en la actualidad esa mecánica de determinación de cálculo, la verdad es que sirve de base para una serie de nuevas determinaciones tributarias. Por lo tanto, quisimos entrar y ahondar a cómo determinar este patrimonio tributario, cuál es la utilidad que tiene este patrimonio tributario. Y en una segunda etapa esta mañana, Natalia nos abordará las actualizaciones de impuestos. Y como la ley de Murphy siempre funciona, ustedes tienen que haber visto en la prensa que en esta semana tuvimos ya la aprobación de la norma de royalty tributario, así que para todos aquellos mineros y mineras presentes aquí o online, la verdad es que también vamos a hacer un análisis de esta norma de royalty tributario y en forma adicional algunas actualizaciones que han salido a través de oficios y circulares. Pero nos abordaremos en particular a esta norma de royalty tributario que está fresquita, nueva. En términos de metodología, los invito a que las personas que están acá presentes hagan las consultas pertinentes, nos indican y va a haber una persona que con un micrófono les va a hacer llegar esta herramienta para que nos pueda hacer la consulta pertinente. Y a través online nos pueden hacer a través del chat las consultas también que me van a llegar a mí y yo veré la forma en que lo haré responder vía online también para efectos de poder solucionar la respuesta con la respuesta adecuada a la pregunta que nos están haciendo. Así que lo primero, vuelvo a reiterar, para mí es un agrado ver gente ahora. Así que muchas gracias por estar presente en esta mañana, porque esto de haber tenido durante tanto tiempo frente a un computador, créanme que esta sensación de nuevo ver gente y con la cual poder interactuar, así que aprovechenlo, háganos todas las preguntas que sean necesarias y bienvenidos. Muchas gracias, los dejo con Cristian y partimos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Perdón. Así que como para Luis, yo, al igual que Luis, yo quiero también comentarles que para mí es un agrado tener esta posibilidad de verlos en forma presencial y no solo a través de la pantalla del computador. La presentación del día de hoy, cuando decidimos qué materia hacerla y acordamos que el tema sería patrimonio o capital propio, como se refiere a la ley a él, no puede dejar de recordarme algo que me sucedió hace mucho tiempo atrás. En este país, tal vez alguien pueda recordarse, pero hubo una reforma tributaria que implicó que la determinación de la base imponible para los efectos de primera categoría, que es lo que más, con lo que más uno interactúa, fue solamente, única y exclusivamente las distribuciones. O sea, las empresas para calcular su impuesto, lo único que tenían que hacer era saber cuánto habían distribuido y aplicar la tasa. Entonces, a propósito de eso, los colegas que no estaban en el área de impuestos se burlaban y decían, ¿y ahora qué va a hacer? Y la forma en que ellos y una de las cosas que nos sugirieron, así, insisto, dentro del ámbito de la burla fue, oye, dedícate a validar el patrimonio para efectos de patente municipal. Risa, risa y risa. Por fortuna esa situación duró nada y volvió todo a la normalidad. Y cuando preparaba esta presentación no dejé de acordarme de eso y además me di cuenta que este elemento que vamos a revisar hoy día no solo sirve para el tema de la patente municipal, que probablemente en aquella época era cierto. Hoy día tiene bastante más uso y bastante más importancia y por eso le dimos la ubicación en nuestra primera presentación. ¿Ya? Es un privilegio y de alguna forma estamos resarciendo a este tema de las burlas de mis colegas de hace 25 años atrás. Ok, después de ese gustito personal, vamos con nuestro tema. La presentación la hemos definido más o menos con este esquema, necesitamos pasar por las definiciones, intentamos incluir ejercicios sencillos pero que muestren los conceptos. Y también me voy a referir en particular a los usos y aplicaciones de este concepto, no sé cómo denominarlo. Veamos, partamos con las definiciones. Nuestra ley de la renta, dentro de los dos primeros artículos, está lleno de definiciones. Y una de ellas es la que dice relación con el capital propio tributario, que es la forma en que la ley se refiere al patrimonio. Y dice lo que está ahí, que es bastante intuitivo y no creo que nos genere alguna dificultad en su entendimiento. Dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Y que el patrimonio tributario o el capital propio se va a determinar sencillamente por la diferencia entre los activos y los pasivos y las obligaciones valorizadas, pero esta vez en términos tributarios. Entonces, agrega una última indicación de que debe considerarse para estos efectos también las normativas del artículo 41, que recordarán ustedes que está fundamentalmente lo que dice relación con corrección monetaria. Por lo tanto, los tres conceptos que en mi opinión son relevantes, o dos al menos, es uno que es la diferencia entre el activo y el pasivo, definición que no se aleja mucho de la situación contable, y que tenemos que tener en mente también el artículo 41. Y por eso, pensando en eso, solamente para efectos de recordar, miremos algunas normas en que encontraremos valorización de activos o pasivos o obligaciones, de acuerdo a lo que dice el artículo 41. Partamos por el número 2, en que está el activo fijo. Normalmente las existencias de activos fijos
que llegan al término del ejercicio se reajustan por IPC. Ese es el criterio. En el 41 número 2 encontramos las existencias, con unos criterios medios complejos, el precio de reposición, genera alguna dificultad. Cada vez que uno tiene que hacerlo, tiene que ir a mirar la norma probablemente, porque no es tan fácil como solo IPC. Eso está en el 3, en el 41.4 están los activos en moneda extranjera o moneda reajustable. Y la norma dice de que uno tiene que utilizar el tipo de cambio de cierre para efectos de valorizar tributariamente todos los bienes que existen al 31 de diciembre o el valor de la unidad reajustable en que está expresado. Por último, esto está dentro del 41 número 4 y 5. En el número 6 están los intangibles, entiéndanse los intangibles que signifiquen necesariamente una inversión efectiva, ¿ya? Eso es el número 6. El número 7 están los gastos de organización y puesta en marcha y otros gastos diferidos u otros gastos activados, más bien, es el concepto, en aquella parte en que aún no se hayan llevado a gasto, ¿ya? Es decir, todo el saldo que los contribuyentes hayan decidido postergar su reconocimiento de acuerdo a lo que nos permite la norma, se corrige tributariamente de acuerdo al artículo 41. Y por último, en el 8 y en el 9 están la actualización o la corrección monetaria que debemos aplicar a las inversiones de nuestras sociedades. 41.8 acciones, 41.9 derechos sociales. Eso es. Ahora, solo para recordar, veamos un poco el esquema o la forma en que nosotros determinamos nuestro capital propio. Algunos datitos que vamos a tener presentes para efectos de nuestro ejemplo. Estoy diciendo que el valor tributario de las inversiones, para nuestro ejemplo, va a ser 60, que va a estar compuesto por el aporte inicial y el efecto de la corrección monetaria. 55 y 5 forman los 60. Y el valor tributario de los gastos activados al cierre va a ser 0. ¿Ok? Este es el balance. Solamente estamos presentando naturalmente la parte que tiene relación con el inventario y los resultados, nos evitamos las otras 4 columnas. Y los distintos elementos que debemos considerar en nuestra determinación. Este es nuestro cálculo. Aquí debiera resultar relativamente familiar. A partir del total de activos que está presentado en el balance anterior, una de las metodologías que se puede utilizar es ir depurando aquellos valores que están en ese balance, que naturalmente están construidos con criterio contable, con criterio financiero, hoy día IFRS, en teoría, e incorporar la valorización tributaria de los bienes. Recuérdense que lo que nosotros queremos es construir los activos a valor tributario y las obligaciones a valor tributario. Por lo tanto, lo que hacemos aquí, de acuerdo a los datos que tenemos, es que sumamos al total de activos las inversiones a valor tributario, 60, ¿recuerdan? Restamos el valor contable, 80, decía nuestro estado financiero. Rebajamos los gastos activados. ¿Por qué los rebajamos? Porque en nuestro balance están en 30.000, que significa que contablemente decidiste diferirlo, y tributariamente utilizaste la opción del gasto inmediato. Por lo tanto, valen 0 y dado que están en el total de activos, los deduzco. Con eso determino, hago un subtotal, que también lo que permite es mostrar o determinar un valor intermedio que se llama capital efectivo.
Y a esto le resto los pasivos exigibles. ¿Cómo construimos los pasivos exigibles? Aquí existen dos modalidades. Nuestra sugerencia, o sea, nuestra costumbre y también nuestra sugerencia es utilizar esta modalidad. La modalidad es que a partir del total de activos que están presentados en el balance, nosotros vayamos sacando aquellas partidas que no constituyen un pasivo exigible. Y voy a explicar después por qué esta sugerencia. Entonces, de esta forma, al total de pasivos según el balance, nosotros le quitamos naturalmente las cuentas patrimoniales que están formando parte del total del valor de 195, le restamos y le quitamos una provisión, en este caso la provisión de vacaciones, esto es uno de los ejemplos más clásicos, que se entiende que no es un pasivo exigible. ¿Okay? Con eso llegamos a que el pasivo exigible es 70.000 y si pudiéramos hacer una verificación, si ustedes se fijan y se van a las cuentas de pasivo y sumamos los ítems proveedores, cuentas por pagar y remuneraciones por pagar, la suma de ellos es exactamente el valor que aquí determinamos como pasivo exigible. La otra modalidad que se utiliza en la determinación del patrimonio tributario o capital propio es detallar el pasivo exigible. Es decir, en vez de hacerlo de esta forma, habría que incorporar la suma de los tres elementos que nosotros vimos anteriormente. Esa es una forma totalmente aceptable, sin embargo no es la que nosotros utilizamos por algunas razones de tipo práctico que en algún momento vamos a comentar. Perdón, no sé si hay alguna duda a propósito de la determinación anterior. En términos de la mecánica no debiera haber ninguna pregunta, pero si hay alguna duda. Yo tengo una duda. Ah, no me lo esperaba. No te lo esperaba, es verdad. Una de las cosas importantes que creo que dice relación con esto es que, si bien es un cálculo, que no sea un simple cálculo. Una de las situaciones que nosotros le pedimos a los auditores nuestros que participan en las determinaciones dentro del proceso de operación renta para nuestros clientes es que sean también capaces de formarse una idea de que si nos dio un capital propio de 135.000, bueno, ¿cómo se conforman esos 135.000 de capital propio tributario? Un error muy habitual y que lamentablemente sigue sucediendo es que se hizo la determinación, se dio un número, pero no tenemos idea si ese número es razonable o no es razonable. Luego vamos a ver cómo se comprueba con esta razonabilidad. Pero antes de llegar a esa razonabilidad, uno debería cuestionarse, bueno, ¿y qué son, cómo se comportan o cómo se conforman los 135.000 que tengo como capital propio tributario? Es decir, ¿cuáles son los activos tributarios que tengo valorizados? Entonces, si uno volviera atrás, y la pregunta, Cristian, es, ¿y qué son los 135.000 de activos, o sea, de capital propio tributario? ¿Cuáles son los activos? Para formarse una idea rápida, ¿no? No era mi intención, pero... Ya. ¿Qué son? Son fundamentalmente, si vamos a este esquema de nuestro balance, son los activos, los 255, el total de activos sin incorporar los 30 de gastos activados y reconociendo la diferencia en la valorización de las existentes, o sea, de las inversiones. Es decir, son los activos líquidos, la caja por 15, las cuentas por cobrar por 130 y la inversión en filiales que en este caso vale 60. A ese total de activos le resto los 70, que es nuestro pasivo exigible, y debiéramos llegar a los 135. Esa es una respuesta rápida. Pueden formar y se demoraron un minuto. Claro, cuando tienen un balance que es gigantesco, cuesta mucho más. Pero siempre fórmense una idea general respecto de las grandes partidas que conforman ese capital propio tributario. Muchas veces a veces los árboles no dejan ver los bosques. Y uno si lo ve desde afuera, se cuestiona y en 2 segundos se puede dar cuenta que el cálculo no es razonable. Nos da un número X y ese número X uno se cuestiona, y si no tengo activos para llegar a ese número X, es porque está mal hecho el cálculo nomás, ni siquiera llegar al cálculo de la razonabilidad. Entonces,
El mensaje es, sí, es un cálculo, sí, efectivamente es un cálculo, pero ese cálculo, justifíquenselo, siempre justifíquenlo. Perdón, Cristian. Perdona. Ok. A propósito del cálculo, digamos, y hay algunas situaciones yo le puse a comentar, pero en realidad me gustaría tal vez que reflexionemos sobre ello. Y apuntamos fundamentalmente a lo que es pasivo exigible a valor tributario. Por ejemplo, hay una norma que probablemente la conozcan, que dice relación con que si yo tengo deudas relacionados extranjeros, ¿ya? Y esas deudas están asociadas a gastos en los cuales yo haya incurrido, yo no debo reconocer ese gasto mientras no haya sido pagado y tenga además como consecuencia que yo haya pagado el impuesto adicional. Esa es la norma que tiene un efecto inmediato en lo que es el reconocimiento de la renta líquida. Sin embargo, desde la perspectiva del patrimonio, ¿qué creen ustedes en principio? ¿Estamos frente a una deuda, digamos? ¿Existe una deuda? Y si quisiéramos llevarlo, ¿es una obligación? ¿Es un pasivo exigible, dicho de otra forma? Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que sí, lo es. O sea, no cabe duda de que la deuda la tengo, de que la obligación existe, de que tengo identificado al acreedor, que sé el monto de la misma, y por lo tanto tiene todas las características y que además probablemente tenga una fecha de pago definida. Mira, me mencionan aquí, me recuerdan, un contrato. Entonces tiene todas las características de ser una obligación y de ser por lo tanto un pasivo, y tan es así que en los balances está. Entonces nace la duda si esto es o no es una obligación que yo debo reconocer tributariamente también. Es decir, si es un pasivo exigible en los términos de la definición que vimos originalmente. Y la verdad que se elaboraron muchas teorías. O sea, en realidad no son tantas teorías, son dos nomás. Una que dice que sí y la otra que dice que no. Y todas tenían diversos argumentos, así, esos eran los argumentos. Y bueno, esto se zanjó en términos prácticos cuando Impuestos Internos dijo que no lo era. Y se acabó el problema, digamos. Pero la inquietud sigue estando presente. ¿Ya? O sea, si no tuviéramos la instrucción, probablemente estaríamos en una situación en la cual hacerlo de una u otra forma nos podría dejar expuesto a un tema medianamente contingente. Capital municipal, diferencias de corrección monetaria, a propósito de que es la base del cálculo de la corrección monetaria, etcétera, etcétera. No sé si Natalia, tuviste la posibilidad. Y Impuestos Internos dice que, dado que no es gasto, no puede ser tampoco obligación tributaria. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en ciertas materias es mejor hacer caso en algunos casos, en algunas situaciones. Ir de acuerdo con la instrucción del organismo contralor. Lo mismo me pasa con el impuesto a la renta. ¿Ya? El impuesto a la renta, cuando yo entré a esto, aprendí que era uno de los principales agregados en el cálculo del patrimonio tributario. O que tenía que eliminarlo del reconocimiento de como pasivo exigible. Y si hay algo de lo que tenemos certeza, que vamos a tener que pagarlo, de cuánto vamos a tener que pagarlo, cuánto y cuándo lo vamos a tener que pagar. Se parece mucho a un pasivo. Se parece mucho a una obligación. Sin embargo, creo yo, apoyado en un criterio muy similar
a lo del oficio, que entre paréntesis el oficio es bastante nuevo, es del año 22. Está definido como que la provisión de impuestos, o el impuesto por pagar más que provisión, no es un gasto tributario. Hurgueteando por ahí encontré algunas otras situaciones que, si no es cierto, no hablan de obligaciones. Sí, uno podría tratar de pensar en forma consistente con el criterio, oye, si no es gasto, no es obligación. Y se refiere a un oficio en que te instruyen qué hacer, cuánto vale un vehículo, un automóvil, para efectos tributarios. Y la definición es bueno, lo que te costó, el precio de compra, más la corrección monetaria, menos la depreciación. Entonces uno levanta la mano, pero si la depreciación no es gasto. Ah, no, pero no podía negarlo, la depreciación existe, ese bien se desgastó. Como que se sale un poco de la línea anterior, ¿no es cierto? Entonces, si no es cierto, no se refiere a una obligación propiamente tal, sí como que el argumento que se está utilizando, o que al menos entiendo que se está utilizando para dar respuesta a un tema de obligaciones, no es lo mismo que se está usando, por lo menos para el caso de la valorización de activos. Esa era una situación que queríamos comentar, que creo que están zanjadas, pero que en algún momento podrían podrían haber algunas situaciones que no específicamente estén instruidas por impuestos internos y podríamos encontrarnos con algún tipo de duda de cómo reaccionar. Ya tenemos un contexto, pero muchas veces uno prefiere las instrucciones específicas. Ok, sigamos adelante ahora con lo que nosotros le llamamos usos y aplicaciones del patrimonio. Hemos visto una definición, hemos recordado un esquema de cálculo. Tengo pendiente explicarle por qué nosotros utilizamos una metodología en vez de la otra. Lo vamos a ver con los ejemplos. En términos de usos y aplicaciones, nosotros distinguimos fundamentalmente dos instancias. Uno como base de cálculo, el patrimonio tributario o el capital propio tributario, como debiera decir, sirve base de cálculo en varios aspectos. Lo vamos a revisar y lo vamos a recordar. Y también nosotros lo vemos también como una herramienta de control. Y eso es lo que lo vamos a explicar. Revisemos algunas instancias en las cuales nuestro capital propio es la base de algún tipo de cálculo. Bueno, por excelencia, la corrección monetaria. ¿Ya? La corrección monetaria del artículo 41, en su número 1, considera la corrección monetaria, el reconocimiento de la corrección monetaria del capital propio. ¿Ya? Capital propio inicial y también de las variaciones que existan durante el ejercicio. Se aplica solamente cuando estamos enfrentándonos a un capital propio positivo, no se aplica si es negativo. Esto es una instrucción, no obedece a ninguna teoría en particular. Es nada más que instrucción. Y también se aplica a las variaciones del ejercicio. Eso independiente de que el capital inicial sea positivo o sea, sea negativo o no. ¿Okay? El criterio sencillo, variación de IPC, ¿ya? Y variación de IPC positiva. No, en realidad creo que no hay más aspectos que debiéramos recordar respecto a esta materia. El año pasado, el que acabamos de declarar, tuvimos un porcentaje de IPC alto, digamos. Entonces ustedes tienen que haber tomado el patrimonio inicial, le aplicaron ese IPC y se dieron cuenta que había una deducción que en el caso que nosotros nos tocó ver era muy importante respecto de la determinación general del impuesto de primera categoría. Entonces, si ese base de capital propio tributario inicial era incorrecto, lo que hicimos incorrecto fue la deducción en la renta líquida imponible. Entonces, claro, cuando tengo IPC bajito,
da lo mismo, porque los fiscalizadores ni se meten en eso. Pero yo les puedo asegurar que este año sí van a revisar esto, porque nosotros tuvimos empresas que la pura corrección monetaria del patrimonio hacía que tuvieran pérdidas tributarias y si tenían dividendo tenían PPUA, es decir, la conformación del patrimonio inicial aplicando el IPC detonaba un PPUA, que obviamente lo van a revisar. Entonces, cuando tenemos porcentajes de IPC como los que tuvimos el año pasado altos, el capital propio tributario, y lo que está explicando acá Cristian, sin duda es algo que es material para efecto de la conformación de la renta líquida disponible. Esperemos que este año sea la mitad del IPC, ¿o no? Ok. Ya. Aquí la patente municipal, el motivo de las burlas de mis colegas de hace 25 años atrás. Bueno, es cierto, ¿eh? Tú me pones cara de duda. En el artículo 23 y 24 del Decreto Supremo 3063, aunque parece que ahora se llama de otra forma, pero yo lo conozco así, el DS 3063 o Ley de Rentas Municipales instruye que los contribuyentes deben pagar por sus actividades comerciales una patente, una patente que será calculada a partir sobre la base del capital propio. Indica que es el patrimonio determinado e informado al Servicio de Impuestos Internos y hoy día lo más probable que ustedes se hayan encontrado con algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, habiendo cometido algún error a nivel del cálculo del patrimonio que informaste en la declaración, que es factible, y te diste cuenta antes de hacer las presentaciones para efectos municipales, muchas veces las municipalidades no lo aceptan mientras uno no les presente el capital corregido, digamos, que de alguna forma impuestos internos ellos sienten que está validado por el organismo contralor y por eso toman. Ahora, también está en la ley. Deben considerar el que está informado al Servicio de Impuestos Internos. Naturalmente está en algunos casos depurado de inversiones en otras sociedades afectas a patentes. Esos son los grandes aspectos que uno debe considerar para efectos del patrimonio municipal. Y aquí vemos también entonces otra utilización práctica del concepto que hoy día estamos revisando, del capital propio. Yo creo que este es uno de los aspectos más relevantes quizás del capital propio como instrumento. Y es el que dice relación con las rentas afectas a impuestos, o el RAI, sencillamente. Está contenido dentro del artículo 14 de la ley. Y un poco esta es una interpretación, pero el principio rector de este concepto es que todo lo que supera el aporte inicial, en principio es susceptible de pagar impuestos. Es utilidad, y como tal utilidad es susceptible de pagar impuestos. Entonces, el capital propio, ¿qué es lo que considera? Considera en principio lo que tú aportaste, más lo que has generado y que aún no has distribuido. ¿Cierto? Ese es un poco el sentido que está detrás de la mecánica y del concepto de las rentas afectas a impuestos. Naturalmente hay que hacer algunas depuraciones, como por ejemplo, parte de esas utilidades generadas podrían tener algún tipo de beneficio o podrían tener ya su carga tributaria cubierta, completa, y por lo tanto hay que quitarlo. Pero en principio, capital propio. Si tú le quitas lo que aportaste en inicio, lo que te queda son utilidades, en principio, susceptibles de pagar impuestos. Algunos comentarios que creo yo que aquí hay que tener distancia, que hay que tener alguna precaución y tener en cuenta, es que
aquí se empiezan a separar algunos conceptos. Por ejemplo, el capital contable aquí se empieza a separar del concepto de capital del valor que debemos considerar para restar al capital propio. Muchas veces hay algunas reestructuraciones que hacen que el capital propiamente tal que aparece en nuestros estados financieros no esté muy lejos de lo que es en realidad el capital que se considera para efectos tributarios. El solo hecho que hoy día nuestros estados financieros no sean afectados por inflación, por los efectos de la inflación, ya genera una primera diferencia, ¿ya? Pero también lo están, por ejemplo, que ciertas operaciones de devoluciones de capital, que naturalmente afectan el capital contable, podrían terminar no siendo rebajas al concepto de capital aportado. Entonces, por eso yo les ponía esta advertencia aquí, de que ya los datos contables terminan siendo muchas veces muy diferentes a los que debemos tomar para efectos tributarios en un concepto que tradicionalmente era muy cercano. No sé, ¿algún comentario? Lo mismo que dije anteriormente, que el RAI no sea solo un número. El RAI también justifíquenlo. Entonces, si acá nos encontramos con lo que dice Cristian, ¿qué es lo que es el RAI? El patrimonio tributario menos el capital aportado, para simplificarlo, ¿verdad? Entonces, si uno va a la metodología de RAI, de cálculo de RAI, es bien parecido a lo que dice la ley. Capital propio tributario, se le hacen algunos ajustes por dividendo, por REX, pero olvidémonos del dividendo del REX, capital propio menos el capital aportado. Entonces, si ustedes tienen un número que les da el RAI, justifíquenlo, porque tienen el capital aportado, que eso lo tienen a mano. Entonces, si eso existe como tal, si ese número que les dio menos el capital aportado le hace sentido con que tengan utilidades acumuladas afectas a impuestos finales, porque han pagado impuestos años anteriores, entonces, si ese número se justifica por sí solo, les da un sentido, está bien, no tiene por qué ser al peso. Pero tiene que haber una justificación, por lo menos conceptual, de ese número, que no sea solo un cálculo, que es lo que nosotros acá tratamos de aplicar, los que nos toca revisar a los que hicieron el cálculo. Es decir, nos llegan con un cálculo, para no repasar todo el cálculo a veces, porque el tiempo no da o por diversas razones, primero justifiquemos que ese número tenga algún raciocinio, que sea razonable de solo pensarlo para esa empresa. Entonces, en este tema de la tributaria siempre tenemos números, determinaciones, pero lo importante es que seamos capaces de justificar esos números, esas determinaciones con la realidad de la compañía. Solo con esto, me ha tocado muchas veces que me llegan con un número, ya sea en el capital propio o en el RAI, y de solo pensar por qué tiene un RAI positivo si la empresa tiene pérdida tributaria es como que hay algo que no cuadra, lo primero que se le viene a la cabeza a uno. Entonces, situaciones como esa, yo sugiero que siempre las tenemos que tener claras. No es solo un número el que estamos calculando, sino que estamos determinando un concepto. Gracias. Otro elemento que nosotros queremos levantar acá es, dentro de lo que hemos llamado que el capital propio es una base de cálculo, es el que dice relación con los impuestos diferidos. ¿Y por qué? Porque las diferencias temporales, como recordarán ustedes, que son la base para el cálculo de nuestros impuestos diferidos, de alguna manera están referidas a las diferencias entre lo que está en los estados financieros y la valorización fiscal. Así está planteado a nivel de la normativa. La valorización fiscal de esos mismos activos o pasivos u obligaciones, ¿ya? Entonces, bueno, y eso es lo que nosotros reflejamos a nivel del patrimonio tributario. Es decir, de alguna manera, el
patrimonio tributario muestra las bases del impuesto diferido. Esa es como nuestra conclusión en principio. ¿Ya? Salvo el caso de las pérdidas tributarias, la mayoría, si no todas las diferencias temporarias que son necesarias para calcular los impuestos diferidos, que participan en este cálculo, están presentes en el cálculo del capital propio. Y por ejemplo, aquí, en este cálculo, que es el que utilizamos para efectos de nuestros ejemplos, destaqué aquellas partidas que están directamente relacionadas con, y que debieran generar más bien, impuestos diferidos. ¿Ok? Aquí está, de alguna manera, una de las razones por las cuales nosotros sugerimos utilizar esta metodología de cálculo o de presentación del cálculo del capital propio. Cuando nosotros mostramos aquellas diferencias o aquellas partidas que se separan de lo contable, que marcan la diferencia entre lo tributario y lo contable, de alguna forma levantamos y mostramos cuáles son las bases que necesitamos, en este caso, para este ejemplo. De alguna forma también este sistema te muestra cuáles son los ítems, las partidas que genera diferencia entre la valorización tributaria y financiera y que normalmente también tiene relación con el cálculo del resultado tributario. ¿Ya? Entonces, nosotros internamente, es nuestra metodología y la razón por la cual la utilizamos es esta, porque nos muestra, nos advierte, nos presenta aquellas áreas donde hay diferencia. ¿Okay? Entonces, por eso que nosotros decimos, mira, aquí tenemos un uso del patrimonio tributario. Nosotros cuando tenemos que hacer, esto ya internamente, cuando tenemos que hacer una valorización rápida de la obligación de las obligaciones o los activos por impuestos diferidos, recurrimos a esta herramienta, utilizamos esta herramienta. Validamos esta herramienta y sentimos que estamos razonablemente apoyados para aprobar o plantear alguna duda razonable respecto al valor de los impuestos diferidos. No sé si me expliqué. Con lo anterior terminamos lo que nosotros hemos denominado usos como base de cálculo. Y ahora queremos hablar de mirar esta herramienta como la posibilidad de validar algunas cifras. Nosotros tenemos como una metodología, cuando digo nosotros, me refiero a los que nos dedicamos a la construcción de las determinaciones tributarias, rentas, capitales, registros, etcétera, etcétera. Tenemos como una metodología general hacer análisis de razonabilidad, como de alguna forma planteó Luis. Ver si los números nos hablan, nos dicen si esos números son razonables con los muchos antecedentes que uno tiene a la vista, o los pocos en algunos casos, para quedarnos con la tranquilidad si un número es razonable o no, si tiene lógica. Y eso es, uno de los que utilizamos es la variación de los patrimonios entre dos periodos. Y esta metodología nos permite hacer hacer validaciones de dos perspectivas. Una es de tipo conceptual, ¿ya? Uno en general tiende a encontrar que las diferencias que tú reflejas en tu capital propio son las que de alguna forma están referidas, o sea, están generadas a propósito de los criterios de las diferencias que están generadas en renta. Existe una relación natural entre el tratamiento que yo le doy a una partida a nivel del resultado tributario con el criterio que normalmente debo aplicar para efectos del patrimonio. Entonces,
conceptualmente yo debiera esperar, por ejemplo, que si a nivel del resultado tributario yo tengo ajustado un concepto por ser una estimación, por ser una provisión, yo debiera encontrar entonces un ajuste por igual concepto a nivel del patrimonio. Entonces ahí tenemos una validación de tipo conceptual. Y en términos de valores sucede exactamente lo mismo. O sea, muchas veces los valores que se ajustan a nivel de los resultados se replican en el cálculo de los capitales. No necesariamente, pero sí puede ser así. Entonces, nuestro criterio, esta herramienta de validación que la denominamos el cálculo de razonabilidad del patrimonio, y así le hemos denominado siempre, se basa en el reconocimiento de que el capital propio de alguna forma reconoce las diferencias, pero de tipo acumulada. Recuerden ustedes que el capital propio lo determinamos a partir del balance, donde están las valorizaciones contables y las comparamos con la valorización tributaria, cuyos efectos se han venido acumulando durante el tiempo. No son productos solo de las diferencias de los resultados del año. Entonces, también en este cálculo del patrimonio tributario debemos considerar otras operaciones que no necesariamente pasan por resultado, como por ejemplo distribuciones, disminuciones, aumentos de patrimonio. Entonces, nosotros encontramos una consistencia entre lo que sucede a nivel del patrimonio contable y lo que sucede también en el patrimonio tributario. En consistencia, ¿en qué sentido? En que, si ustedes recuerdan el cálculo, la presentación, más bien el cuadro patrimonial, ¿qué nos muestra? Nos muestra que a partir de un patrimonio inicial, ¿qué es lo que le sucede a ese patrimonio para llegar al patrimonio final? Normalmente tenemos distribuciones de las utilidades, disminuciones asociadas a devoluciones de capital, podrían ser. Normalmente encontramos aumentos potenciales a propósito de emisiones, de colocaciones de aumentos de capital y los resultados del año. Los resultados generados en el año. Y en eso llega hasta el patrimonio final. Eso en términos muy generales. Pues bien, en el resultado tributario, o sea, en el patrimonio tributario sucede un poco lo mismo. ¿Ya? No se separa de esa mecánica. Dígame. Adicionar a lo que tú estás comentando, también es poder explicar el efecto de un ajuste en particular que es al patrimonio contable, que dice relación con los ajustes a forward y derivados, que producto de su valorización contable se reconocen contra patrimonio, digamos. Yo creo que a más de alguno de ustedes le ha tocado tener algún forward o derivado que producto de IFRS lo tiene que reconocer contra patrimonio, ¿verdad? Ese fair value. Entonces, bajo esa metodología hay que recordar que la normativa tributaria establece que los derivados firmados desde el 2012 para adelante, o sea, hace rato ya, podríamos decir que todos en general, se reconocen bajo la perspectiva tributaria, bajo la misma metodología que contable, es decir, bajo el valor de mercado, fair value al 31 de diciembre. Estamos hablando de todos aquellos contratos que están vigentes al 31 de diciembre, ¿verdad? Pero ese fair value contablemente no me lo contabilizan en resultado, en algunas ocasiones, sino que lo contabilizan a patrimonio contable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos esa valorización que está en el patrimonio contable y lo llevamos al resultado tributario. Si ese fair value es una utilidad, hacemos un agregado en la renta líquida imponible. Si ese fair value que se reconoció como menor patrimonio es una pérdida, hacemos una deducción en la renta líquida imponible, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos en la renta líquida imponible. Pero Cristian está haciendo mención a los movimientos del patrimonio financiero, y él decía, tomo el patrimonio financiero inicial,
puedo tener aumentos, puedo tener disminuciones, puedo tener pagos de retiros. Pero otra partida que también movió el patrimonio financiero es este ajuste por fair value. Entonces, tiene un impacto en la determinación de la renta líquida imponible, pero también la pregunta es, ¿y de qué forma me impacta? Porque me movió el patrimonio contable respecto del patrimonio tributario, que es lo que Cristian está haciendo mención acá. Y respecto de eso, de igual, y ahí quiero que pensemos por un instante, el activo, el fair value, por el lado del activo, ¿tiene una diferente valorización? Porque contablemente lo valorizo a fair value. Y está valorizado a fair value el 31 de diciembre. Y tributariamente, ¿cuál es la valorización? A fair value. Por lo tanto, por el lado del activo, ¿hay diferencia? No. Entonces nos vamos a encontrar que en el patrimonio tributario, cuando yo determino los activos a valor tributario, no tengo diferencia. Lo único que tengo es la forma en la cual no tengo una diferencia en la valorización, sino que tengo una diferencia en el reconocimiento de esa valorización. Entonces, raya para suma, en ese caso puntual, nos vamos a encontrar en que en el patrimonio no tengo una diferencia en la determinación del patrimonio tributario. Pero lo que sí yo podría encontrarme es que al efectuar la razonabilidad del patrimonio tributario, voy a tener que justificarlo porque en la razonabilidad tengo que mostrar esta partida que incorporé en la renta líquida imponible y que no tiene diferencia en el patrimonio tributario. Entonces, cuando Cristian más adelante les va a mostrar cómo se muestra en el reverso del formulario 22 la razonabilidad para el servicio de impuestos internos. Y dentro de esa razonabilidad del patrimonio tributario van a tener que incorporar este ajuste por el fair value que se reconoció contablemente dentro del patrimonio. Y ahora sí, con esto termino. Y si lo tengo que sumar impuesto diferido, esa diferencia en el reconocimiento del fair value del derivado, ¿determina impuesto diferido o no, en su opinión? Entonces, voy a responder yo, para no atrasarlos tanto. Entonces, yo mismo me digo, no determina impuesto diferido. Y esto es algo que hemos conversado internamente y ya está que, como normalmente aceptado, pero a veces nos falta la empresa que se nos queda en el tintero y que meta el impuesto diferido. Pero no debería haber impuesto diferido. ¿Y por qué no debería haber impuesto diferido? Porque la NIC 12 determina que yo tengo que cuantificar un impuesto diferido en la medida en que los activos o los pasivos tengan una diferencia de valorización financiero-tributario. Acá, ¿tenemos un activo o un pasivo que tiene una diferencia de valorización? No. Se valorizan igual al fair value, al valor de mercado. Lo que tenemos es una forma diferente de reconocer ese fair value, que contablemente va a patrimonio y tributariamente va a resultado. Pero si no tenemos una diferencia de valorización, ese ajuste a patrimonio no tiene que determinar impuesto diferido. No es base de cálculo de impuesto diferido para el estado financiero. Lo que sí es mayor o menor impuesto corriente, impuesto a la renta, que no debería ir a resultado de ese 27%, sino que debería ir también contra patrimonio. Entonces, si ustedes tienen, su empresa tiene un ajuste por valor de mercado contra patrimonio, la provisión impuesto a la renta no puede ir el 100% contra resultado. El 27% del fair value de esa provisión impuesto a la renta tiene que ir también contra patrimonio y no contra resultado. Entonces, esos son los dos errores como relativamente típicos, cada vez menos que nos encontramos con ese punto en particular y que proviene de la determinación de la diferencia de lo que Cristian está explicando entre el patrimonio financiero y el patrimonio tributario. Solo quería hacer mención a ese punto en particular que creo que en el último año nos saltó un par de veces. Yo les he dicho que nosotros utilizamos una herramienta de validación y la hemos utilizado durante mucho tiempo. Y la estructura conceptual es un poco es la que estoy presentando acá. Y que se basa un poco en la explicación anterior, ¿cierto? Los movimientos del patrimonio se explican por este tipo de situaciones. Entonces,
nosotros lo que debiéramos hacer y lo que dice nuestra matriz, digamos, de esta herramienta es que, considerando que tenemos un patrimonio inicial, ¿qué le pasó a ese patrimonio tributariamente? Bueno, se corrige. Lo primero que debemos reconocer es la corrección monetaria, que significa un aumento de patrimonio. ¿Y qué otras cosas le pasaron? Tuvo aumentos de capital, ¿ya? Así como también hubo disminuciones asociadas a distribución de utilidades y eventualmente devoluciones de capital. Eso le pasó. Dentro de estos aumentos muchas veces encontramos partidas que no son tradicionalmente una disminución patrimonial a nivel contable. Por ejemplo, ejemplo clásico, el pago del impuesto. El pago del impuesto significa una disminución patrimonial para estos efectos. ¿Y por qué? Porque es consistente con lo que vimos antes. Nosotros, cuando hicimos el cálculo del patrimonio tributario, consideramos que el impuesto por pagar no era un pasivo. ¿Okay? ¿Y qué más? Bueno, tal cual en nuestro cuadro financiero, el resultado, ¿ya? El resultado tributario del ejercicio, ¿ya? Cuando este resultado de alguna manera viene influido por una pérdida de arrastre, o sea, por una pérdida de ejercicios anteriores, para efectos de este cálculo debiéramos reponerlo. ¿Por qué? Porque el efecto de esa pérdida de alguna forma está incluido en el patrimonio ya inicial. ¿Ya? No es más que eso. Y aquí hay algunas particularidades que debiéramos reconocer. Por ejemplo, en nuestro resultado, acuérdense que lo que hicimos fue un símil con lo que pasa a nivel contable. Y nosotros consideramos el resultado, pero es el de primera categoría, ¿ya? Entonces, aquí lo que debiéramos incorporar es aquellas utilidades que de alguna forma no están formando parte de las utilidades afectadas a primera categoría. Las situaciones más tradicionales lo encontramos con algún tipo de renta, algún ingreso no renta que hayamos reconocido, ya sea que lo hayamos generado o que lo hayamos recibido, ¿ya? Los dividendos también son un ejemplo clásico de una partida que no forma parte del resultado que estamos incorporando en esta ecuación, pero que sin embargo no cabe duda que es un incremento de patrimonio. O sea, cuando yo recibo dividendos, mi patrimonio creció. De eso no cabe duda. Y así como tenemos partidas que aumentan el patrimonio y que no lo estamos reconociendo a partir de nuestra utilidad, también tenemos gastos o disminuciones. El ejemplo más tradicional, los gastos no aceptados. ¿Ya? Los gastos no aceptados no están descontando nuestra base de utilidad, pero no cabe duda, al igual que con los ingresos, que también son una disminución patrimonial. Por tanto, en esta ecuación nosotros debiéramos descontarlos. Con eso determinamos lo que nosotros denominamos un saldo teórico, ¿ya? Y comparamos versus el capital, el cálculo propiamente tal que hicimos de capital. Porque la finalidad de esta herramienta es básicamente eso, darnos de alguna forma una validación de que nuestro cálculo, hecho de la forma que vimos antes, es consistente al menos con el resto del universo de los números con que estamos trabajando, de los valores y de las situaciones que acontecieron en esa compañía. Y por supuesto, tenemos que, en ese caso, tenemos una diferencia esperada que ojalá sea cero. El problema cuando no lo es. Entonces, ¿qué pasa si no está la cuadratura que queríamos? ¿Se acabó el mundo? Bueno, primero ahí tenemos que revisar nuestros cálculos. Créanme que esa herramienta ha impedido haber cometido errores relevantes muchas veces en nuestros cálculos de renta líquida,
en nuestro cálculo de capital, en nuestro cálculo del capital inicial. A través de este te das cuenta de errores que has cometido, a través de esta herramienta. Entonces, dependiendo de qué se trate, es lo que uno eventualmente puede hacer. Muchas de ellas tienen relación fundamentalmente con descuadraturas o diferencias de saldos. El saldo inicial del activo fijo con que cerramos el año anterior no es consistente con el saldo que abrimos este año. La existencia, muchas veces las estimaciones o las provisiones a las cuales dimos un tratamiento X a nivel del resultado tributario y patrimonio inicial no coincide con el que le estamos dando a nivel del tratamiento que le dimos en este ejercicio. Entonces, dependiendo de cuál sea la diferencia, es lo que uno normalmente puede hacer. Muchas veces incluso podrías llegar a pensar en rectificar. ¿Ya? Veamos qué pasa con nuestro ejemplo, a ver si se cumple lo que queremos. Y para ello necesitamos considerar algunos datitos adicionales. Nosotros ya habíamos visto de que en nuestro cálculo de patrimonio la valorización de nuestras inversiones eran algo así como 60.000, ¿se acuerdan? Que era el aporte más la corrección monetaria. Que el valor tributario que le habíamos dado a los gastos activados era cero, o sea, ya habíamos utilizado totalmente como gasto esa partida. Pero necesitamos también otros datos. ¿Cuál es el patrimonio inicial? En nuestro ejemplo, el patrimonio inicial es 120. Estamos asumiendo que es el primer año de la compañía. Se explica eso en el balance. Que la corrección monetaria de ese patrimonio, la corrección monetaria tributaria, es 12.000. Estamos alrededor de un 10%. Y un último dato que necesitamos para construir y aplicar nuestra herramienta de validación es el movimiento de las inversiones financieras esta vez. El aporte inicial en el caso de las inversiones financieras es el siguiente: 55, que es consistente con el valor tributario. O sea, normalmente el valor inicial, el aporte inicial no tiene diferencia entre lo tributario y lo contable. La utilidad de vengada que yo registré fue alrededor de 35, no alrededor, fueron 35, pero adicionalmente recibí un dividendo y naturalmente, consistente con el criterio contable que utilicé, lo rebajé de las inversiones. Con ello, el valor financiero de mis inversiones es 80, que lo podemos verificar en el balance que les presenté originalmente. ¿Qué otros datos? Entonces, con esto debiéramos también considerar el resultado tributario. Veámoslo, un repaso rápido. ¿Qué es lo que hicimos aquí? La utilidad según el balance que tuvimos a la vista, le hacemos los agregados que fundamentalmente en este caso son los siguientes. Dentro del estado de resultados se mostraba que había multas fiscales y naturalmente como gastos rechazados o gastos no aceptados lo estamos adicionando al cálculo de nuestra RLI. Incorporamos la corrección monetaria tributaria de las inversiones, que según los datos que les dimos eran 5.000. Sumamos la provisión de vacaciones, porque como ustedes recordarán es una estimación que no nos permite reconocer eso como un gasto vía criterio de vengado, por lo tanto también lo agregamos. Dedujimos la corrección monetaria del patrimonio tributario, 12.000 según los datos. El balance tenía reconocido como un ingreso la utilidad en las filiales, BPP, y de acuerdo a la normativa tributaria es un ingreso que no tiene validez tributaria para primera categoría. Y también rebajamos las partidas que están activadas en el balance y que tributariamente pueden ser consideradas como un gasto. Son los gastos activados. Y con eso dedujimos en 30.000 en nuestro cálculo.
Con esto, ¿a qué llegamos? A que el 31 de diciembre de este año 22 tenemos una situación de pérdida tributaria, motivo por el cual en nuestro balance no hay registro, al menos, de provisión de impuestos. La determinación del capital propio ya lo habíamos visto, pero solo para recordarla, estamos reconociendo las diferencias de valorización de dentro del rubro de los activos, de las inversiones y eliminando el activo que representan los gastos activados. Y dentro del pasivo exigible estamos eliminando las cuentas patrimoniales y eliminando la provisión de vacaciones, con lo cual nuestro pasivo exigible está dado fundamentalmente por las deudas con terceros, las obligaciones reales con terceros. Con eso nuestro capital propio es de 135. Y lo que queremos es aplicar nuestro esquema a los cálculos con los que hemos trabajado hoy. Entonces, decíamos que el patrimonio tributario inicial era 120. ¿Ya? La corrección monetaria, ya vimos, y que está incluida en el cálculo de resultado tributario o renta líquida, son 12. Según los antecedentes que tenemos, no hay ni aumentos ni disminuciones patrimoniales. ¿Okay? Si le incorporamos el resultado del año, que son los 3.000, que en este caso es una pérdida, o sea, naturalmente tenemos una disminución de nuestro patrimonio. Eso sería lo esperable, una disminución de nuestro patrimonio. Y nos faltaban algunos efectos particulares que reconocer, ¿no es cierto? Y una era las utilidades percibidas que no están incluidas en el resultado de primera categoría, que en este caso son los dividendos. Recuerdan que uno de los datos que presentábamos era cómo se movió la cuenta de inversiones relacionadas. Recibíamos el BP como ingreso contable y rebajábamos los dividendos percibidos. Y decíamos que los dividendos percibidos sin duda eran un aumento patrimonial y que no formaban parte de la renta líquida. Entonces por eso los incorporamos. Y por último rebajamos aquellas partidas que implican una disminución patrimonial que tampoco está reconocida dentro de la renta líquida. Los 4.000 que corresponden a los gastos rechazados. Nuestro saldo esperado entonces son 135 y por fortuna para esta exposición el cálculo de capital propio también arroja 135. Por lo tanto, en este caso se dio lo esperado y dimos por concluida este trabajo y nos sentimos satisfechos con nuestra labor. Y valorizábamos mucho nuestra herramienta, que yo la conozco de muchos años atrás, por lo menos unos 25 años que la vengo utilizando junto con todos mis colegas. Y está tan bien valorizada, o tan bien evaluada, o sea, considerada tan útil, que de hace unos 4 años atrás, más o menos, nuestra contraparte también decidió incorporarla dentro de sus procesos de validación. ¿Ya? Y nos sumó en nuestros requerimientos anuales, en nuestros requerimientos de información, nos sumó el recuadro número 14, que se llama cuadratura patrimonial, que en términos de su esquema es exactamente, en términos de su esquema y de su filosofía es exactamente la misma. Partiendo de un patrimonio inicial, va incluyendo los movimientos esperados y que debieran llevar hasta el patrimonio final. De aquí, de aquí solo quisiera destacar, para efectos de esta presentación, que tiene esas dos últimas partidas, que son denominadas otros. Otras partidas que suman, otras partidas que deducen. Y que probablemente sea el lugar donde van a dar todas las descuadraturas que uno genera. ¿Ya? No queda otra. No queda otra. Entonces,
¿Qué comentarios de esta herramienta de validación, pero ahora desde la perspectiva del fiscalizador? Tiene algunas cosas benéficas. Por ejemplo, tiene algunos cruces con otros recuadros, una suerte de validación lógica. Te valida, y todos los software lo incluyen, y la página te reclama, así que no te rechazan la declaración en términos de que no te la aceptan en principio. Si es que no existe lógica, por ejemplo, que la renta líquida que estás informando acá en este cuadro no sea equivalente a la que informaste y sobre la cual pagaste impuestos o la pérdida que determinaste. Entonces, situaciones así te evitan llamados innecesarios, por plantear de alguna forma. Sin embargo, nuestra preocupación es que respecto a ese cuadro, otros agregados o deducciones, a la fecha recogí, y antes de esta presentación recogí la experiencia con muchos otros colegas, y no solo de acá, digamos. Y la verdad que no conocemos de experiencias relevantes respecto a actuaciones que haya tenido Impuestos Internos a propósito de esta información. Entonces no podríamos decir, oye, Impuestos Internos está haciendo esto con esta información. Pero nosotros creemos que naturalmente un punto de interés va a ser este recuadro, debiera serlo. Porque ahí va todo. Muchas veces van errores, ¿ya? Descuadres reales, digamos. No solo aquellos que uno puede explicarse y que tienen una explicación, entre comillas, lógica. Entonces, ahí tenemos ese punto de atención. Y mi preocupación, pero más que mi preocupación, un aspecto a recordar es que hace unos 3 o 4 años salió una norma, más que una circular, una norma que levantó un tema de que ciertas diferencias de capital propio se resolvieran por la vía de un pago. No sé si se recuerdan. Debe haber sido el año 2017. ¿Por qué no podría salir con una teoría similar acá? ¿Por qué no podría implementar si llega a determinar, por ejemplo, que la diferencia que tú estás reconociendo en las otras partidas es a propósito de que tus sistemas de control del activo fijo terminaron un año con un valor y abrieron al siguiente con otro, y que por lo tanto estás reconociendo mayor depreciación? ¿O por qué no podría cuestionar algo que de alguna forma Luis levantó? Oye, cuando tú reconociste que tus existencias costaban 1.000 y al año siguiente abriste con 200, quiere decir que en tu patrimonio inicial estaba sobrevaluado. Y por lo tanto reconociste mayor corrección monetaria. O sea, mira, podemos especular hasta el infinito, creo, con las posibilidades que hay, que se puede hacer con las diferencias que se generan. Solo creo que aquí es un punto de atención. Resistir todo lo posible, utilizar el recuadro otros, salvo que ya haya una muy buena explicación, o lo otro es saber qué es lo que nos puede pasar a propósito de lo mismo. A modo de conclusión final, y de resumen más bien, yo creo que podríamos reconocer que este es un cálculo que de alguna forma hoy día participa en muchas operaciones, o es base de muchas operaciones que podrían tener efectos significativos en nuestro devenir tributario. Por lo tanto, debemos precaver naturalmente cualquier error que podamos cometer en los cálculos. Y destaqué el tema de esta situación de que aún no hemos visto, no sabemos hacia dónde pueden ir el uso de la información que nosotros mismos estamos entregando a Impuestos Internos a través de este recuadro del patrimonio, fundamentalmente en aquella parte que hemos denominado que son las diferencias que no podíamos identificar. Nuestra sugerencia es eso,
existiendo esta partida, analizar potenciales efectos, potenciales descuadres reales, digamos, porque muchas veces, como les digo, son errores que se cometen en el mismo momento. Eso se subsanan fácilmente. Pero cuando son de arrastre, podemos ver qué efecto, de qué forma podríamos, entre comillas, reconocerlo y solventarlo más bien. Eso es lo que teníamos preparado para revisar respecto a este tema. Y los voy a dejar ahora con Natalia, que nos va a hacer una actualización súper interesante sobre lo que ha pasado en los últimos días en algunos casos y en los últimos meses en materia de actualización tributaria. Muchas gracias. ¿Con esto se va? Verde se avanza. Súper. Bueno, buenos días a todos. Un gusto, como dijo Luis, tenerlos aquí presencial. Y me encargaron la tarea de hacer una pequeña actualización de los últimos pronunciamientos relevantes del Servicio de Impuestos Internos. Y en medio de esta preparación de la actividad surgió justamente el tema del royalty, que ha estado muy en la palestra y en la prensa en las últimas semanas, en los últimos meses, y que tiene varias cositas interesantes que vamos a comentar antes de entrar en la jurisprudencia propiamente tal del Servicio de Impuestos Internos. Lo primero comentarles que este proyecto de ley viene del año 2018 y no es un solo proyecto de ley, sino que se presentaron varios. Entre medio se discutió si esto iba a tener la naturaleza de un impuesto o era una contribución distinta con otra naturaleza. Hubieron varias posiciones a lo largo de la discusión parlamentaria. Sin embargo, se optó sanamente por una fusión, digamos, y por indicaciones dentro del proyecto que se presentó en el año 2018, que se presentó a la Cámara de Diputados, que fue aprobado en su momento, subió al Senado, se hicieron indicaciones, volvió a la Cámara de Diputados y finalmente se aprobó en los términos actuales el día 17 de mayo de 2023. Yo tenía miedo que hoy día publicaran la ley y no tener preparado el PowerPoint, pero no, hoy día no se ha publicado, puede que ya a partir del sábado o del lunes, ¿ya? Uno de los elementos claves en la aprobación fue carga tributaria máxima potencial. Eso fue una de las cosas que se fue discutiendo, que se propuso en principio desde un 50%, se bajó a un 48%, un 47,5% y finalmente el proyecto aprobado contempla una carga tributaria total máxima de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada para aquellas empresas, para las grandes mineras, digamos, que tengan una producción superior a 80.000 toneladas métricas de cobre fino y 45,5% en los otros casos, ¿ya? Entonces esto establece como la carga tributaria máxima potencial y la que hace comparable, en definitiva, la situación tributaria chilena versus otros países, digamos. Eso es lo que siempre estuvo en discusión mientras hubo, digamos, esta negociación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve Chile frente a una inversión minera en relación a cómo se ve Perú, a cómo se ve Canadá, cómo se ve en otros países? Y ahí surgió esta iniciativa de la tasa máxima. Bueno, este proyecto de royalty, en realidad, este proyecto de ley ya aprobado, tiene dos componentes, ¿ya? Uno que es el componente ad valorem, que se aplica sobre las ventas anuales de cobre, cuya tasa será plana de 1% para los explotadores mineros que vendan anualmente más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino y para los menores mineros va a ser 0, y un componente sobre el margen minero, el MOM, el margen operacional minero, aplicado sobre la renta líquida imponible, y los tramos, digamos, son progresivos. Los relevantes y, digamos, donde había gran discusión era este tramo, el menor, que mientras no se excedan 12.000 toneladas métricas de cobre fino, se va a estar exento de este componente al margen, y en lo que respecta a los grandes mineros, a los que tienen una producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre, la tasa va a ir entre un 8 y un 26.
¿ya? Entonces, cada contribuyente va a tener una tasa particular determinada por el componente ad valorem y por el componente sobre el margen minero. Y aquí un breve ejercicio solamente para mostrarles cómo va a funcionar este límite. El límite es importante porque es lo que provocó finalmente o que logró finalmente la aprobación de este proyecto. Vamos a tener, bueno, actualmente hicimos el comparativo con la carga tributaria actual, ¿cierto? Pero vamos a tener dos casos, uno en que tenemos un contribuyente minero mayor, digamos, que produce más de 80.000 toneladas métricas de cobre fino y un contribuyente que produce menos de esas 80.000, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un margen operacional minero similar, y vamos a determinar una renta imponible operacional minera ajustada, en este caso similar. El ejercicio tiene más desarrollo, así que en este caso llegamos al mismo número, ¿cierto? Y ambas empresas van a tener una tasa de royalty similar, considerando el componente ad valorem y considerando el componente por el margen, ¿cierto? Y aquí es donde nos vamos a ir al detalle. Si esta tasa que le da a cada uno de los contribuyentes, sumado al impuesto de primera categoría y el impuesto a la distribución sobre ese margen, va a ser superior a un 46,5%, aquí la tasa se ajusta automáticamente, ¿ya? Entonces ahí es donde va a ir el límite y ahí vamos a poder comprobar finalmente en última línea que estamos cumpliendo el límite que estableció la ley, ¿ya? Entonces, estos son los primeros elementos, vamos a ir en detalle ya en las próximas charlas con la operatoria y el cálculo, pero un poco para que se hagan la idea de que en definitiva este elemento de la tasa máxima no se va a sobrepasar mediante un ajuste en la tasa del royalty directamente, ¿ya? Y aquí un pequeño comparativo con la carga tributaria actual, digamos, que en este caso va a sumar hasta un máximo de 46,5 y 45,5 y que actualmente uno podría asimilarlo al impuesto específico a la actividad minera que existe y que nos lleva a una carga tributaria aproximada del 40%, 40,7%, ¿ya? Como comentarios generales, bueno, al igual que en el impuesto actual, va a haber un pago provisional mensual con respecto a los explotadores mineros. El impuesto se va a devengar anualmente y se va a pagar en abril, igual que ahora. Es un impuesto que está establecido en una ley distinta. Por lo tanto, también este impuesto va a ser gasto para efectos de los para el impuesto a la renta. Se va a declarar todo junto, digamos, pero es un impuesto separado. Los pequeños mineros, mineros artesanales, pirquineros, van a estar exentos de este royalty bajo las 12.000 toneladas de cobre fino. En lo no previsto por la ley serán aplicables las disposiciones del Código Tributario y el Servicio de Impuestos Internos tiene las atribuciones de fiscalizar este impuesto. O sea, es un impuesto interno como cualquier otro, como el impuesto de timbre, como el IVA, como etcétera, va a ser de fiscalización del servicio y por lo tanto la fiscalización va a ajustarse a los procedimientos que ya conocemos que tiene el servicio, notificación, citación, etcétera. Los contribuyentes acogidos a la invariabilidad tributaria, es súper importante. La mayoría de los proyectos mineros tienen ya largo establecimiento en Chile y algunos que son previos al año 2016 tienen contratos de inversión extranjera con el Estado chileno, bajo la normativa anterior, el decreto ley 600, ¿ya? Donde el Estado se comprometía a no modificar las condiciones legales de la inversión. Y luego, en el año 2009, se estableció una nueva ley que permitía hacer una invariabilidad tributaria especial solamente con respecto del royalty. Entonces tenemos productores que tienen estos estatutos especiales para cada uno de ellos y lo que dice esta ley es que en todo caso, cualquiera sea la situación de los contribuyentes, que hayan firmado algún tipo de invariabilidad tributaria antes del 2022, se va a mantener hasta que termine su contrato. O sea, esto no les va a aplicar, salvo que renuncien voluntariamente. Y, importante, esto entra en vigor el 1 de enero del 2024. Eso significa que el primer pago de este impuesto va a ser en el AT 2025.
Y el otro aspecto, que quizás excede un poquito lo tributario, pero es importante comentarlo, es que el otro aspecto que logró, digamos, la aprobación del proyecto es el establecimiento de estos fondos. Si bien todos los impuestos van al presupuesto nacional, lo que se hace con esta ley es comprometer que del presupuesto nacional se van a crear estos fondos indirectamente con los dineros provenientes del royalty. Y son 3. Este originalmente estaba en el proyecto de ley, es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que va a la administración regional. Normalmente los grandes proyectos de infraestructura se administran y vienen de presupuestos regionales. Pero ahora se agregaron 2 fondos más, uno de apoyo a la equidad territorial, con $170 millones en favor de las comunas más vulnerables en general y que reciben menos fondos de los fondos regionales, y uno especial respecto de las comunas mineras, por $55 millones, para aquellos municipios que tengan dentro de sus territorios operaciones mineras. Y esto beneficia a 32 comunas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Entonces, este es como la contrapartida que se exigió para que los fondos del royalty tengan una no destinación específica, porque, como les digo, todos los impuestos van al presupuesto nacional general, pero dentro del presupuesto se van a crear estos fondos. Entonces, también se generan estas obligaciones. Y luego tenemos un montón de jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos en las últimas semanas, en los últimos meses. Y quisimos partir por el IVA, porque recordemos que este año, el 1 de enero del 2023, entró en vigencia la modificación a la definición de servicios en el IVA. Un gran cambio que cambió todo el paradigma de cómo se afectan los servicios en el IVA. La diferencia total es que ahora los servicios, regla general, están afectos a IVA y solamente pueden ser algunas las exenciones específicas que establece la ley. Van a ser las situaciones en que yo voy a poder cobrar servicios sin IVA. Se establecieron exenciones nuevas como la de las sociedades de profesionales y los servicios de salud ambulatorios. Y en esta materia es relevante recordar normativa que surgió en el año 2022, en particular la circular 50 del 2022 y las instrucciones de la resolución 115 que actualizó y sistematizó las instrucciones respecto a las sociedades de profesionales. Y aquí recordarles que el servicio abrió una ventana muy especial, un poquito extralimitando sus facultades, pero en beneficio del contribuyente, en el sentido de que las sociedades que prestaban servicios profesionales durante el año 2022 podían ajustar sus estatutos y cubrirse por los requisitos, por el cumplimiento de los requisitos hasta el 30 de junio de este año. Entonces todavía está abierto el registro de las sociedades de profesionales para que las sociedades existentes se adecúen de la manera que estimen conveniente y se registren bajo las instrucciones de la resolución 115. Eso está vigente todavía, queda un mes, así que aviso ahí. Y bueno, y en relación con esta normativa, durante este semestre el servicio ha emitido una serie de pronunciamientos, en general, podríamos decir, limitando la aplicación de las exenciones, o al menos de la exención de las sociedades de profesionales. Ha sido muy estricto el Servicio de Impuestos Internos en los requisitos de estas sociedades de profesionales. Por ejemplo, queríamos comentar el oficio 952, que señala que los socios de sociedades de profesionales tienen que ser profesionales, ¿cierto? Y ¿cómo lo está entendiendo el servicio? Dice que una profesión son aquellas realizadas por personas que tengan un título profesional otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por o realizadas por aquellas personas que se encuentran en posesión de algún título no profesional, otorgado por alguna entidad que lo habilite para desarrollar alguna profesión técnica u oficio. Entonces, siempre hablamos de la letra A, que estrictamente son como títulos profesionales otorgados por una universidad chilena, y la letra B, que son todas, en principio pensamos todos aquellos otros personas que tienen un conocimiento específico, ya sea de carácter técnico, ya sea, por ejemplo, profesional no reconocido por el Estado, o sea, profesional no reconocido por una universidad no reconocida,
Pensábamos que por ahí iba la interpretación. Entonces, ojo con este letra A y B, porque bueno, en este oficio 952 lo que dice el servicio y lo que hace énfasis es que los socios presten presten actividades en la sociedad. No pueden ser socios meramente capitalistas, y esto va a ser uno de los aspectos que el servicio va a fiscalizar en los hechos, de que los socios estén realizando actividades, ¿ya? Y en ese sentido, sí, todos los socios participan en la prestación del servicio profesional, dichas profesiones se consideran afines, ¿ya? Aquí nos da un principio bien importante, porque en el fondo, por ejemplo, en un estudio de arquitectura, donde tengan un abogado, es relevante, son afines un profesional arquitecto con un profesional abogado, o un profesional, no sé, ingeniero civil, que sea el gerente de administración y finanzas. ¿Podrían conformar una sociedad de profesionales? Y ahí, en principio, lo que dice el servicio o el criterio que nos establece es sí, en la medida que haya prestación efectiva. Entonces, nos abrió una puertecita ahí a entender de que no necesariamente tienen que ser profesiones del mismo rubro. Sin embargo, después con el oficio 1077, que salió en abril, señaló que el servicio entiende que los profesionales han obtenido títulos en casas de estudios, que han obtenido títulos en casas de estudio extranjeras, serán reconocidos como tales siempre que hayan revalidado su título en Chile, que es una restricción muy estricta, que en realidad yo, para ejercer solo ciertas profesiones, la ley me obliga a revalidar el título en Chile, pero en lo demás existe la libertad contractual, existe el derecho al trabajo, existen un montón de disposiciones que la verdad que esta conclusión la hacen bastante cuestionable, pero es el criterio por ahora que tiene el servicio y que estamos... o sea, que está en análisis, digamos, si se va a mantener o quizás haya algún criterio modificatorio. Pero por ahora, y además la consulta no fue tan estratégica en el sentido de que preguntó solo por la letra A de estos. No preguntó por la letra B, porque podría haber dicho, bueno, si yo no soy un profesional con el título revalidado, entonces a lo mejor estoy en la letra B. Pero no lo preguntó y el servicio no se pronunció. Entonces no sabemos si a lo mejor abren el criterio por ese lado. Sí. Una empresa auditora que tenga socios de auditoría, por ejemplo, que son extranjeros y que no tenga validado esto. Entonces, toda una problemática, porque quedaríamos fuera de la exención si ese fuera el caso, digamos. Entonces, por eso, como bien Natalia dice, a nosotros nos viene como anillo al dedo la situación. Entonces, por eso hay varias empresas como la de nosotros que están trabajando para ver si es que efectivamente se puede cambiar un poco el criterio de la autoridad fiscal. Así es. Y aquí también otra muestra de que el Servicio de Impuestos Internos cambia su criterio, ¿ya? En un oficio que preguntó bien acotado el tema a los servicios de arriendo de sillón en el ámbito de la peluquería. ¿Ya? Una pregunta que uno un poco pasa por arriba porque dice, bueno, es una consulta bien particular que afecta solo a personas naturales. Pero el servicio dijo algo súper interesante, dijo que los peluqueros independientes que trabajan mediante el sistema de arriendo de sillón y que no puedan tributar en la segunda categoría, por ejemplo, porque se trata de empresas individuales de responsabilidad limitada, es decir, una persona jurídica distinta de la persona natural, podrían tributar en primera categoría exentos de IVA si laboran solos, es decir, si se acogen a una exención que no es la de las sociedades profesionales, no es la del artículo 42 de la Ley de la Renta, que son los trabajadores independientes, sino que esta exención particular que dice que los servicios prestados por trabajadores que laboren solos en forma independiente y en cuya actividad predomine el esfuerzo físico por sobre el capital o los materiales empleados. Entonces dijo, mira, a una EIRL, lo interesante en el fondo es, a una empresa individual de responsabilidad limitada, eventualmente le podría aplicar la exención de la letra del artículo 12, letra E, número 12. ¿Ya? Pero después, el 27 de abril, en el oficio 1293, echó pie atrás y dijo, no, ojo, que esa exención en realidad había un pronunciamiento anterior,
nos equivocamos y en realidad lo que está vigente es que esa exención es solo para personas naturales y no para empresas individuales de responsabilidad limitada. Y tanto es así que hicieron un cambio de criterio formal. Publicaron en el Diario Oficial, hicieron todo el procedimiento de acuerdo al artículo 26 del Código Tributario. Así que, ojo, el servicio a veces echa pie atrás en sus pronunciamientos, así que hay que estar bien atento a la actualidad, en el fondo, a qué tan actuales son los pronunciamientos del servicio. Y, por último, comentarles en materia de IVA un oficio interesante que es respecto de las universidades, pero que tiene otras derivadas. Las universidades estatales tienen una exención de impuestos general, y en particular en IVA, que preguntaron cómo lo hacían aplicable. Y no porque la universidad fuera a cobrar servicios afectos, porque en general ni siquiera necesitan su ley especial. La ley del IVA señala que las universidades están exentas por su actividad docente, por sus actividades de capacitación. De hecho, es más extenso que eso. Las actividades docentes, las actividades de educación están exentas de IVA. Entonces, no tenía mucha implicancia para ellas desde el punto de vista de la prestación de sus servicios. Pero, ¿qué pasa cuando una universidad recibe servicios afectos a IVA? Y ahí surgió la duda. ¿Puedo aplicar esta exención de universidades públicas a cuando la universidad tiene que emitir una factura de compra por servicios recibidos del extranjero? Y ahí le dijo el servicio, no, porque usted no es el prestador del servicio, no es el sujeto de derecho para efectos de la exención. Solamente aplica la exención de las universidades cuando usted realiza actividades docentes. Entonces aquí nos vuelve un poco al concepto básico, digamos, del IVA, de quién es el sujeto de derecho, quién realiza la actividad exenta, y en este caso le dijeron a la universidad, no, porque la afectación con IVA de los servicios que usted está facturando, es cierto, usted es el obligado a pagar el impuesto, pero quien realiza el servicio es el prestador extranjero, por lo tanto a él yo no lo voy a beneficiar de una exención de IVA que es suya. ¿Ya? Entonces ahí el servicio vuelve a los conceptos básicos de quién es el sujeto de derecho, quién es el prestador del servicio, y le dijo, lo siento, tiene que emitir facturas de compra aunque usted sea un no contribuyente. Y en materia de renta, bueno, hay muchas circulares, pero no todas son tan sustantivas. Tenemos la circular 19, que imparte instrucciones respecto del procedimiento de acuerdo mutuo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando dos jurisdicciones, Chile, por ejemplo, y otro país, están involucrados con respecto a un contribuyente. Nos ha pasado, por ejemplo, de que, no sé, se hace un ajuste de precio de transferencia en Chile, y eso, bueno, hay que llevar a los efectos al otro país, porque si no, está pagando impuestos por la misma situación en ambos países, y justamente lo que establecen los convenios de doble tributación es que eso no ocurra. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Se estableció, o se reguló más bien, el procedimiento en esta circular 19. También comentarles que la circular 6 de febrero de 2023 reiteró instrucciones sobre el tratamiento de gastos y donaciones en ocurrencias de catástrofes. Estábamos en el marco aquí de los incendios forestales del sur, y donde sí, y aquí retomaron una circular del año 2020 también en el marco del COVID. Hay una ley muy antigua que es la 16.282, que regula las donaciones en situación de catástrofe y que permite incluso donar en situación de pérdida tributaria, sin certificado. Es una situación bien particular, y aquí como que reiteran esas instrucciones que están plenamente vigentes, pero ojo que están vigentes mientras dure el estado de catástrofe. ¿Ya? Y ahí creo que el estado de catástrofe, por ejemplo, en el sur ya terminó formalmente. Entonces, ahí hay que estar bien atento a cuándo se efectúa la donación para estar cubierto por estas instrucciones. Tuvimos que revisar harto esto para efectos de la última declaración de renta, porque ahí surgió este tema. Y finalmente comentarles esta curiosidad en el fondo de la circular 5 y la circular 14, que se referían al artículo 37 bis, que se iba a incorporar en la ley de la renta y que se derogó, ya se derogó. Entonces, recordemos que en la ley de la renta se iba a poner una disposición en el marco de la ley 21.420, o sea, de esta ley que financiaba la PGU,
¿ya? Dentro de las iniciativas se cambió la definición de servicios de la ley del IVA y también se incorporó un 37 bis en la ley de la renta para igualar el tratamiento financiero de los leasing a lo tributario. Actualmente sabemos que los leasing para efectos tributarios son un arriendo. Por lo tanto, yo tengo gastos por el desarrollo del contrato y luego tengo un costo de compra pequeñito por el ejercicio de la opción de compra, ¿ya? Y eso lo iban a igualar al tratamiento financiero para efectos tributarios. Pero finalmente se echó pie atrás, la industria la verdad es que ha puesto harto el grito en el cielo, así que primero se dictó la circular 5 respecto al establecimiento del 37 bis y luego la circular 14 respecto a la derogación y en el fondo dejando sin efecto las instrucciones. Y comentar algunos oficios de renta, yo sé que ya estamos tomando harto tiempo, pero sí. Exacto. En conclusión, el leasing sigue con el tratamiento tributario que conocemos hasta ahora. Tributariamente es un arriendo, cuotas, gasto, opción de compra, costo del activo. Ya, entonces en materia de renta tenemos un par de oficios que comentar. Primero, respecto a criptoactivos. ¿Ya? El último que salió fue este de los non-fungible tokens, pero que finalmente es una pregunta sobre criptoactivos. Y donde el servicio regula o vuelve a reiterar los variados oficios que hay sobre criptomonedas en el sentido de decir, bueno, esta materia no está regulada, no tiene una ley específica, salvo en la ley FinTech que algo mencionan sobre los criptoactivos, pero que en el fondo apliquen las reglas generales. La regla general es que el mayor valor obtenido por la venta de cualquier activo constituye un incremento patrimonial. Segundo, que considerando que su tributación no se encuentra expresamente establecida, es una renta del artículo 20, número 5. ¿Ya? Afecto con impuestos de primera categoría, impuestos finales, sujeto a obligación de PPM, etc. Reglas generales. Los ingresos se determinan de acuerdo al artículo 29 a 33 de la ley de la renta y esto significa, por ejemplo, que el ingreso se debe considerar al valor de la cotización promedio del mercado en pesos que tenían al día de enajenarse los activos digitales. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ir a cuál es la cotización oficial de cada uno de los activos, porque todos los activos tienen cotizaciones distintas. Y además deberá reconocer la variación de tipo de cambio de ese activo, porque después yo voy a tener activo en moneda extranjera, entonces el que tenga el activo tiene que reconocer el valor de la variación de tipo de cambio. O sea, aplica en definitiva, y así lo ha hecho en casi todos los oficios que se refieren a este tipo de activos, las reglas generales, y bien conservadoramente. O sea, el primer momento en que uno puede reconocer el ingreso, dice, ese es el momento en que yo lo entiendo devengado para efectos de la ley de la renta. El segundo oficio, que se relaciona un poquito con la primera parte de esta charla, tiene que ver con la tasación de acuerdo al artículo 3 del artículo 35 de la Ley de la Renta, que permite al servicio tasar la base imponible cuando el contribuyente ya no presenta antecedentes o no tiene cómo respaldar sus declaraciones de impuestos. O sea, es una situación de tasación donde yo digo, bueno, en definitiva, al menos tú tienes que tener una rentabilidad. ¿Y esa rentabilidad cómo la voy a determinar? De acuerdo a cómo se comportan las industrias del mercado. Entonces, en este caso, el contribuyente le dice, ok, usted me va a tasar con el 10% de mi capital efectivo, pero usted puede ver, evidentemente, que mi capital efectivo informado en el formulario 22 es erróneo, es evidentemente erróneo, es notoriamente erróneo. Entonces, ¿cómo me va a tomar eso? Y lo que le dice el servicio es, bueno, si usted se equivocó, existen los procedimientos respectivos para que usted acredite el correcto capital propio, pero el procedimiento de tasación no es erróneo en sí. ¿Ya? Entonces, el error en el número que usted puso, bueno, véalo en una RAF, véalo en una RAV o véalo, digamos, de acuerdo a los procedimientos de reclamación que existen, pero la tasación propiamente tal estuvo correcta. ¿Ya? Aunque sea evidente que el número no esté correcto. Entonces, un poco volviendo y extrapolando este criterio a lo que decía Cristian. Es súper importante el número que ponemos en nuestro formulario porque esto da pie para otras consecuencias distintas. Y si bien aquí estamos hablando del capital efectivo, pasa lo mismo con el capital propio tributario.
Otro oficio interesante es el 1475 con respecto a los reconocimientos de deuda y la aplicación de la norma general antielusión. ¿Y por qué? Porque los reconocimientos de deuda, recordemos, se ha dicho históricamente, y este oficio también lo reitera, que los reconocimientos de deuda no están afectos al impuesto de timbres, a diferencia de un contrato de préstamo. Sin embargo, aquí hace una pequeña prevención y dice, en la medida de que no haya un documento complementario que en el fondo complete la operación de crédito de dinero. ¿Ya? ¿Por qué los reconocimientos de deuda no están afectos a impuesto de timbre? Porque es un acto unilateral y la operación de crédito de dinero es bilateral, participa el deudor y el acreedor. Entonces, si el acreedor, por su parte, a su vez hace un documento unilateral, lo que dice el servicio es, bueno, tenemos dos documentos, yo con eso, en el fondo, como que armo, en definitiva, mi operación de crédito de dinero y podría aplicar el impuesto de timbre. Así que, ojo ahí, no siempre el documento de reconocimiento de deuda por sí solo no va a estar afecto, como que pone una pequeña prevención difícil en todo caso de levantar. Por otro lado, el solo hecho de tener un reconocimiento de deuda también lo dice en una forma bien limitante. Podría eventualmente justificar los gastos que yo estoy haciendo y los desembolsos y la utilidad en la medida que yo tenga antecedentes adicionales. El mero hecho de tener un reconocimiento de deuda no implica o no justifica de por sí toda la operación. Entonces, la contabilidad tiene que ser consistente, la recepción de flujos, la destinación de esos flujos y yo poder acreditarlo con la contabilidad respectiva. Y por último, este es el tema que siempre ha estado como rodeando, digamos, un reconocimiento de deuda. ¿Me van a poder aplicar la norma antielusión? Y aquí el servicio dice, ojo, sí, yo me reservo la facultad de eventualmente revisarlo a la luz de la norma antielusión, en la medida de que usted haya hecho esta operación solo con fines tributarios, yo voy a poder aplicar esta norma. Pero usted me puede demostrar en los hechos, y aquí no lo califica ex ante, sino que solamente dice, usted tiene que demostrar en los hechos cuál fue por qué se hizo un reconocimiento de deuda, se recibieron los flujos, para qué se utilizaron, cuál fue el análisis económico que hubo detrás, cuáles fueron las razones extratributarias que me llevaron a realizar la operación de ese tipo. Entonces, un poco este análisis que nosotros siempre hacemos como asesores, el servicio lo puso en un oficio finalmente, y es como tengan todas estas prevenciones porque yo igual eventualmente podría llegar a cuestionarlo. Así que más que el reconocimiento de deuda, ponga énfasis en los antecedentes adicionales que rodean el reconocimiento de deuda. Y finalmente el último oficio que les queríamos comentar es más bien de temas internacionales. Tiene que ver con el reconocimiento de créditos por impuestos pagados en el exterior. Y aquí la situación era súper particular, porque una empresa chilena tiene una inversión en Irlanda pagaba un impuesto corporativo menor, digamos, de un 12%, y luego aguas abajo la sociedad irlandesa recibía distribuciones de inversiones en otros países, en Brasil, en Malasia, en Estados Unidos, en España. Entonces ya estamos hablando de que estas inversiones, a su vez, también pagan impuestos en los países respectivos, y la pregunta es, ¿puedo yo, chileno, ocupar esos impuestos como crédito por impuestos pagados en el exterior? Y aquí el servicio les dijo, ¿cuál era la pregunta del contribuyente? En definitiva, es Irlanda no paga impuestos. Irlanda acredita el impuesto corporativo con los impuestos que a su vez pagaron sus subsidiarias. Entonces, primera pregunta, ¿puedo yo utilizar como impuesto directo el impuesto pagado, entre comillas, por Irlanda, pero con créditos a su vez por impuestos pagados en el exterior? Y la respuesta que le da el servicio es bien categórica, sí, no hay problema. En la medida que esos impuestos se entiendan pagados por la legislación irlandesa, no hay problema. Pero la segunda pregunta que hace el contribuyente es, ojo, yo en mis inversiones subyacentes pago impuestos con una tasa mayor y me quedo con un saldo, con una diferencia que no puedo imputar a Irlanda. ¿Puedo traérmela a Chile para ocupar este impuesto? Entonces ahí el servicio recuerda, y nosotros también, que cuando estamos hablando de inversiones subyacentes, la norma exige o que haya un convenio de doble tributación con ese país
o que, primero, que haya una relación de propiedad mayor a un 10%, me parece, un 5%, un 10%. Luego, que haya un convenio para evitar la doble tributación o un convenio para que haya intercambio de información tributaria. Entonces, respecto del saldo, digamos, si esta sociedad, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos pagó un 30%, impute un 12% en Irlanda, el 18% ¿me lo puedo traer como un impuesto indirecto? O sea, como un crédito indirecto. Y la respuesta es sí, en la medida que yo cumpla tanto mi relación de propiedad como que exista estos convenios para evitar la doble tributación o de intercambio de información. Entonces hay que distinguir. Cada una de estas inversiones, la diferencia de impuestos, podrá dar lugar a crédito en Chile dependiendo de la situación particular, lo que tiene que ser acreditado en Chile, que no es menor. Y por último, me dice, bueno, Irlanda me distribuye impuestos, o sea, me distribuye una cantidad de dividendos a Chile, pero ¿cómo yo establezco de dónde vienen los créditos, si vienen de mis inversiones subyacentes, en qué orden o cómo lo hago? Y lo que dice el servicio es, bueno, primero, sujétese a las normas locales. Si Irlanda tiene una norma de orden, digamos, de imputación, atendamos a ese orden de imputación. Y si no, entonces lo hace en forma proporcional e incluso el oficio establece como un cuadro donde aplica la proporcionalidad dependiendo de la participación y del monto de los dividendos de cada año en el crédito que está distribuyendo. Entonces, si bien es una respuesta positiva, implica una carga de acreditación, de documentación súper importante, porque en el fondo yo voy a tener que irme hasta mis inversiones subyacentes, ver cuánto distribuyeron, cuándo distribuyeron, a qué corresponden las distribuciones de mi inversión directa. Entonces, sí, es buena la respuesta, pero ojo que implica un trabajo bien importante para poder acreditar estos impuestos pagados en el exterior. Así que, bueno, positivo, pero nos da un poquito más de pega. Y esos son los oficios por ahora que queríamos comentar. Hay un montón, podríamos estar aquí toda la mañana, pero en honor al tiempo y agradeciendo su participación y atención, lo dejamos hasta acá. Así que muchas gracias. Espero que haya sido fructífero y los esperamos en una próxima encuentro en la comunidad tributaria. Muchas gracias, buenos días, buen fin de semana.